Hola chicos nuevamente. Ahora vamos a estar viendo la clase 2, la parte 2 de la clase 2 que tiene que ver con a través de la membrana plasmática de la célula. Como verán ustedes, en esta diapositiva les estoy mostrando distintos dibujos de los distintos transportes que nosotros usamos, ¿sí? Entonces lo que tienen que observar es que estos distintos transportes se usan en distintas circunstancias para ir a diferentes eh, lugares y no se pueden intercambiar, o sea, no se puede ir en bicicleta a un lugar que hay que cruzar un océano o un río, por ejemplo, salvo que uno suba la bicicleta arriba del barco. Pero bueno, por el agua se supone que la bicicleta no anda. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La disponibilidad del transporte es diferente, no es lo mismo la disponibilidad de autos o de bicicletas que, por ejemplo, de barcos. La velocidad de cada uno de estos transportes es particular y la especificidad de, por ejemplo, los lugares a donde cada tipo de transporte puede llevarnos también es determinada por el tipo de transporte. Vamos a volver a hacer hincapié en la estructura y los componentes de la membrana plasmática. Recuerden que es una bicapa de fosfolípidos que se ubican con las cabezas hidrofílicas hacia el exterior y hacia el interior de la célula. En el centro quedan las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos enfrentados entre sí, generando en ese medio, entre las bicapas, un ambiente totalmente hidrofóbico. Además hay proteínas integrales que acabamos de ver, proteínas periféricas, entre medio de los fosfolípidos hay colesterol que le permite y le da fluidez a la membrana, y por fuera, del lado extracelular, hay hidratos de carbono que están unidos a lípidos formando glucolípidos o a proteínas formando glucosproteínas. Entonces, lo que quiero mostrarles con esta estructura es que por fuera de la membrana plasmática ustedes tienen un ambiente acuoso hidrofílico. Por dentro, en el citoplasma de la célula, también es un ambiente acuoso, pero en el centro de la membrana plasmática hay un ambiente totalmente hidrofóbico, ¿sí? Con lo cual, el pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática es un pasaje que es muy controlado y dirigido, y ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo. Recuerden cuáles son las tres características de la membrana plasmática: que es asimétrica, que es fluida y que es semipermeable. Entonces, sabemos que las moléculas se mueven a través de la membrana plasmática. Hay moléculas que van a entrar desde el exterior de la célula hacia el citoplasma y hay moléculas que van a salir desde el citoplasma hacia el exterior. ¿Por qué se mueven? ¿Para qué se mueven? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos hasta ahora? Sabemos que gracias a la presencia de esta membrana plasmática, las células tienen la capacidad de tener distinta identidad química dentro que afuera. Entonces, existen distintas concentraciones de compuestos químicos adentro y afuera de la célula. Por otro lado, sabemos que la actividad celular es muy dependiente del pH. El pH era la acidez del medio. Recuerden que nosotros en nuestro cuerpo, tanto en la sangre como en el líquido extracelular, como en todo el citoplasma de absolutamente todas las células que forman nuestros tejidos y órganos, hay un pH igual a 7, un pH neutro. Y
toda la actividad que realiza la célula es muy dependiente del pH y muy dependiente de las concentraciones de los iones que hay. Y por otro lado, sabemos que las células eucariotas tienen, además del citoplasma, tienen distintos compartimentos, que son las organelas, que son estructuras rodeadas por membrana, y adentro de cada organela hay un ambiente químico particular distinto al ambiente del citoplasma. Y esto es así porque el funcionamiento de cada organela va a depender de los componentes químicos y las concentraciones particulares de esos componentes dentro y fuera de esa membrana. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de la membrana plasmática de controlar el pasaje de sustancias? ¿Cómo hace la membrana plasmática para controlar, para dejar pasar ciertas cosas y otras no? Entonces, primero y principal, las moléculas, es importante conocer la polaridad o la carga de las moléculas, si las moléculas son polares o no son polares. ¿Esto qué quiere decir? Si son polares, son hidrofílicas, si son no polares, son hidrofóbicas, y hay moléculas que pueden ser hidrofílicas y tener carga, o pueden ser hidrofílicas y no tener carga. Entonces, esto es importante a tener en cuenta en una molécula a la hora de intentar analizar de qué manera puede llegar a atravesar la membrana plasmática. Por otro lado, el tamaño de las moléculas también es importante para ver qué tipo de transporte va a utilizar para entrar o salir. Y otra variable súper importante en lo que es el pasaje de sustancias a través de la membrana es el gradiente de concentración de cada molécula. ¿A qué le llamamos gradiente de concentración? Para entender qué es un gradiente de concentración, les quiero dar este ejemplo. ¿Qué sucede cuando uno, por ejemplo, se para en una esquina de una habitación y tira desodorante de ambiente? Lo que va a suceder es que alrededor mío, que soy la que estoy tirando el desodorante, va a haber un olor a desodorante muy fuerte, y a medida que va pasando el tiempo, el desodorante, el perfume del desodorante se va a ir oliendo a distancias cada vez más largas, hasta un momento dado que en el extremo opuesto, donde yo tiré el desodorante, se va a poder sentir el aroma al perfume. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando yo aprieto el desodorante se están liberando un montón de moléculas, y en ese lugar hay una concentración altísima de moléculas, mientras que en el extremo opuesto de ese cuarto no va a haber ninguna molécula. Entonces quiere decir que ahí hay presente un gradiente de concentración. En un extremo hay muchas moléculas y en el otro extremo no hay ninguna molécula. Hay una diferencia en la cantidad de moléculas de esa sustancia. Para que lo puedan visualizar más gráficamente, nosotros tenemos acá dibujadas como bolitas coloradas las partículas de soluto, y lo celestito vendría a ser el solvente de la solución. Entonces, en este caso vemos que hay un gradiente de concentración entre el lado izquierdo y el lado derecho, ya que al lado izquierdo hay un montón de partículas de soluto, mientras que al lado derecho hay una sola. ¿Cuál sería el movimiento de estas partículas de este soluto? El movimiento va a ser desde la zona de mayor concentración hasta la zona de menor concentración. ¿Qué pasa con estas partículas? Las partículas de soluto tienen una cierta energía cinética que vendría a ser la energía de movimiento. Entonces, van a tener una energía tal que van a chocar entre ellas, y estos choques y movimientos van a ser al azar. Cuanto más juntas estén, más van a chocar. Y esto va a dar un movimiento azaroso de las partículas que se van a ir de alguna manera moviendo
y yendo hacia el lugar donde hay menos partículas. Naturalmente, esto se va a ir dando por el choque de las partículas entre sí. Entonces se van a ir de alguna manera desparramando desde donde hay más partículas hacia donde hay menos. Este fenómeno o este movimiento de partículas se le llama difusión. Difusión de partículas es un movimiento a favor de un gradiente desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Si esperamos un tiempito más, vamos a ver que vamos a llegar a un equilibrio dinámico en donde en todo este ambiente, en este rectángulo celeste que se ve en la diapositiva, se llega a una disposición uniforme de estas partículas de soluto. Pero no es que estén quietas, es que ahora, como los choques son al azar y las partículas están equidistantes, de alguna manera las partículas llegan a un equilibrio que van chocando entre sí, pero ya están de alguna manera localizadas en forma uniforme, abarcando todo el ambiente. Y como ven en este último rectángulo, en este caso ya no hay gradiente de concentración, porque hay una distribución uniforme de las partículas en todo el ambiente. Acá les muestro otro ejemplo de lo que es la difusión, que sería el movimiento de sustancias o de moléculas desde un lugar donde hay mayor concentración hacia una zona donde hay menor concentración. Si nosotros tiramos colorante dentro de una botella llena de agua, van a ver que al tiempo cero todas las moléculas de colorante van a estar en un sitio. A los 2 minutos van a ver que las moléculas de agua empiezan a teñir de alguna manera el líquido o el agua, y a los 10 minutos podemos ver que toda el agua está uniformemente teñida por el colorante. Y esto es debido al movimiento de las moléculas de esta sustancia de colorante desde una zona de mayor concentración hacia las zonas de menor concentración. Entonces, la difusión, en este caso, que es el movimiento de partículas desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración, depende de 4 factores. Depende del diámetro de la molécula, cuanto más chiquita sea la molécula, más rápido se va a mover. De la temperatura de la solución, porque cuanto más temperatura haya, mayor energía cinética van a tener las moléculas para moverse. De la carga eléctrica de las moléculas, ¿sí? Porque si las moléculas están cargadas, se van a mover de una forma particular, en forma distinta, así no tienen ningún tipo de carga. Y principalmente la velocidad de esa difusión va a depender de la diferencia de concentración entre los distintos lugares del ambiente. Entonces, ¿por qué ocurre la difusión? ¿Por qué ocurre este movimiento de partículas desde donde hay más concentración hacia donde hay menos? Vamos a analizarlo desde el punto de vista energético. ¿El gradiente es una forma de energía? Y sí, es una forma de energía, porque va a haber gradiente y el gradiente va a permitir que las moléculas que tienen energía cinética se puedan mover desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Y el movimiento de las moléculas es una forma de energía? Sí, porque para que las moléculas se muevan, tienen que tener energía cinética, suficiente como para poder chocar entre ellas y empezar de alguna manera a distribuirse en forma más uniforme. ¿Cómo sucede en la célula? ¿Cómo sucede la difusión, por ejemplo, el movimiento de las sustancias en la célula? Porque tengamos en cuenta que el movimiento de las sustancias que yo les acabo de mostrar, tanto de las partículas de aerosol en el ambiente como de las moléculas de tintura que tiramos en el frasco,
son movimientos de moléculas, pero que no tienen una membrana en el medio que separe un medio externo de un medio interno. En el caso de las células tenemos una membrana de por medio. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿de qué depende la capacidad de la membrana plasmática de controlar el pasaje de sustancias? Ya vimos que tiene que ver con la polaridad y carga de las moléculas, con el tamaño de las moléculas y con el gradiente de concentración. Va a depender también de la característica hidrofóbica o hidrofílica de la molécula, ¿sí? Entonces, como les dije antes, en los ejemplos anteriores no teníamos una membrana presente que la molécula tuviera que atravesar para moverse a favor de un gradiente de concentración. En el caso de la célula tenemos la bicapa lipídica y ustedes recuerden que por fuera de la célula y por dentro de la célula tenemos un medio acuoso, pero el centro de la bicapa lipídica es un ambiente hidrofóbico. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense, ahí en la diapositiva se nombra que las moléculas polares grandes, como la glucosa, los aminoácidos y las proteínas, que son moléculas grandes, no son capaces de atravesar libremente la membrana lipídica, ¿sí? Primero porque son grandes y segundo porque son polares. Recuerden, polares quiere decir que son moléculas hidrofílicas. No pueden juntarse o no son afín a un ambiente hidrofóbico, ¿sí? Con lo cual no pueden atravesar el interior de la membrana que es hidrofóbico, ¿sí? Acuérdense, lo polar con lo polar y lo no polar es afín con lo no polar. Esto es un concepto que tienen que tenerlo grabado. El segundo ejemplo dice moléculas polares pequeñas que no tienen carga neta. Por ejemplo, agua, urea, glicerol, que es un alcohol. ¿Qué pasa con estas moléculas? Son polares, ¿qué quiere decir? Que son hidrofílicas, ¿sí? Pero no tienen carga. Y además son chiquitas. Estas moléculas sí pueden atravesar la bicapa lipídica por más que el interior de la bicapa sea hidrofóbico. ¿Por qué? Porque no tienen carga. Son polares pero no tienen carga y son pequeñas. El tercer ejemplo dice moléculas polares pequeñas pero tienen carga neta. Por ejemplo, los iones. ¿Qué ejemplos de iones conocemos? El ion cloro, el ion sodio, el ion potasio, el ion calcio. Son moléculas que tienen carga positivas y negativas. En este caso, estos iones no pueden atravesar libremente la membrana plasmática. Y en el cuarto ejemplo tenemos moléculas no polares. Las moléculas no polares son las moléculas que son hidrofóbicas. ¿Qué pasa? El oxígeno y el nitrógeno en este caso son dos gases. Estos gases son moléculas muy chiquititas, son no polares porque no tienen carga y tampoco son polares. Y tenemos las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son lípidos, son hidrofóbicos. Las hormonas esteroideas sí pueden atravesar libremente la membrana plasmática. En la diapositiva que acabamos de ver, queda demostrado que no todas las moléculas pueden atravesar libremente la membrana. Esto es la característica de que la membrana es selectivamente permeable o semipermeable. Entonces, ¿qué tipo de transportes puede haber a través de la membrana? El transporte que se realiza a favor de un gradiente de concentración, o sea que las moléculas se mueven desde donde hay mayor cantidad de moléculas hacia donde hay menor cantidad de moléculas, se lo denomina un transporte pasivo, porque naturalmente las moléculas tienden a moverse a favor de un gradiente de concentración. Y este movimiento de las moléculas a favor de un gradiente de concentración es sin gasto de energía. No hay que
darle energía al sistema para que las moléculas se muevan en esa dirección. Contrariamente, hay otro tipo de transporte que se llama activo, en el cual las moléculas se mueven en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Desde donde hay menos moléculas hacia donde hay más. Para que esto suceda, hay que entregar energía al sistema porque naturalmente este transporte no se da. El primer tipo de transporte que vamos a ver es el transporte pasivo. Es un transporte, recuerden, que ocurre a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía, porque naturalmente las moléculas se mueven desde donde hay más moléculas hacia donde hay menos moléculas. Entonces, el transporte pasivo se puede clasificar en 3 tipos de transportes. Uno que se denomina difusión simple, que es el movimiento de moléculas de soluto a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática, siguiendo el gradiente de concentración, o sea, desde donde hay más moléculas hacia donde hay menos. Esto se llama difusión simple. Otro tipo de transporte pasivo es ósmosis. Ustedes deben haber escuchado hablar de este tipo de transporte, que es el movimiento específicamente de agua, de moléculas de agua a través de la membrana plasmática. Y el tercer tipo de transporte pasivo que vamos a ver se denomina difusión facilitada. Entonces es el movimiento de moléculas de solutos a favor de un gradiente de concentración desde donde hay más hacia donde hay menos, pero está facilitado ese movimiento por canales proteicos, por proteínas que están insertadas en la membrana plasmática que funcionan como canales o transportadores de esas sustancias. Por eso se llama difusión facilitada. Es como una difusión que está ayudada por proteínas que se encuentran ubicadas en la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo sería la difusión simple que acabamos de definir? Es el movimiento de solutos desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración y los solutos atraviesan libremente la membrana. ¿De qué tipo de sustancias estamos hablando? Y estamos hablando de sustancias que no tienen carga neta, que pueden ser polares, pero tienen que ser súper pequeñas y no tener carga, como por ejemplo el agua, que pueden atravesar libremente las moléculas. Otro ejemplo son los lípidos, por ejemplo las hormonas esteroideas, que son lípidos. ¿Cómo es este movimiento? Atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración, quiere decir desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Para ver este transporte llamado ósmosis, que es el movimiento de moléculas de agua, que es otro ejemplo de un movimiento pasivo que no se necesita energía para el movimiento de las moléculas, les quiero mostrar este experimento que se hizo, que es en un vaso de precipitados se puso una membrana en el medio que no permite, el pasaje de las moléculas de soluto de un lado a otro, pero sí deja pasar las moléculas de agua. Esto es para ver el movimiento de las moléculas de agua. Entonces, del lado izquierdo del vaso se puso una solución de azúcar concentrada. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas moléculas de azúcar. Y del lado derecho se puso una solución de azúcar diluida. ¿Qué quiere decir? Que hay pocas moléculas de azúcar. Entonces, del lado izquierdo, que hay muchas moléculas de azúcar, hay pocas moléculas de agua. Y del lado derecho de la solución de azúcar, en donde hay pocas moléculas de azúcar, si comparo con la otra solución, hay más cantidad de moléculas de agua. Entonces, ¿cómo es que se va a dar el movimiento de moléculas de agua a través de esta membrana
que es semipermeable, que no deja pasar a las moléculas de soluto. Bueno, el agua se va a mover a favor de un gradiente de concentración, pero para eso tenemos que ver la concentración de las moléculas de agua. Entonces, ¿de qué lado hay mayor moléculas de agua? Mayor cantidad de moléculas de agua, ¿del derecho o del izquierdo? Hay mayor concentración de moléculas de agua del lado derecho del vaso que del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las moléculas de agua se van a mover por difusión simple desde el lado derecho del vaso hacia el lado izquierdo, desde donde hay mayor concentración de moléculas de agua hacia donde hay menor concentración. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Al moverse el agua del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí?, va a aumentar el volumen del lado izquierdo del vaso y va a disminuir el movimiento, el volumen del lado derecho del vaso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina este movimiento? Se dice que el movimiento del agua va a ser desde un lugar hipotónico. Hipo, ¿qué quiere decir? Bajo, quiere decir poco. Tónico viene de soluto, ¿sí? ¿Desde dónde se mueve el agua? Desde un lugar hipotónico o desde una solución hipotónica, ¿qué quiere decir? Poco soluto, hacia una solución donde esta solución es hipertónica. Hiper es mucho, tónica soluto, mucho soluto, desde donde hay poco soluto hacia donde hay mucho soluto. Que si lo traducimos a moléculas de agua, el medio hipotónico tiene mucha agua y el medio hipertónico tiene poca agua. Entonces el agua se va a estar moviendo a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Acá les vamos a mostrar otro ejemplo de ósmosis para que vean. Acá tienen un recipiente en el cual hay una membrana en el medio que es impermeable al soluto. Entonces solo va a permitir el pasaje de moléculas de agua. El primer recipiente tiene a ambos lados de la membrana dos soluciones que entre sí son isotónicas, que quiere decir que tienen la misma concentración de soluto a la izquierda que a la derecha de la membrana. ¿Qué va a suceder con el movimiento de agua? El movimiento de agua van a ir tantas moléculas hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, que quiere decir que hay un equilibrio dinámico. El movimiento neto de moléculas es cero, pero se van a estar moviendo la misma cantidad de moléculas hacia la izquierda que hacia la derecha. En el segundo ejemplo, la solución que está del lado B del recipiente tiene más concentración de soluto que la que está en la parte A del recipiente. ¿Qué quiere decir? Que la solución B es hipertónica con respecto a la solución A. Entonces, el agua se va a mover desde donde hay mayor cantidad de moléculas de agua hacia donde hay menos. ¿Qué quiere decir? Que el agua se mueve hacia la solución hipertónica. Y en el tercer recipiente, fíjense que en este caso la solución B es hipotónica con respecto a la solución A. Entonces, la solución B, que tiene mayor cantidad de moléculas de agua, que es hipotónica con respecto a A, las moléculas de agua se mueven desde B hacia A. Entonces, para comparar las soluciones y definir si son isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, siempre se comparan dos soluciones distintas o dos compartimentos distintos, ¿sí? Acá les damos otro ejemplo. Ejemplo en donde se observa que en estos vasos de precipitados hay glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos, cuando se ponen los glóbulos rojos son células. Cuando ustedes ponen glóbulos rojos en una solución isotónica, ¿qué quiere decir? Que el medio intracelular, el citoplasma del glóbulo rojo,
tiene la misma concentración de solutos que hay en el medio externo, en la solución externa, el glóbulo rojo va a estar bien turgente, va a tener su forma y no va a pasar nada. En el segundo vaso, ¿qué pasa con los glóbulos rojos? Fíjense que perdieron la forma, están achicharrados. ¿Qué fue lo que pasó? Estos glóbulos rojos están en un medio hipertónico. ¿Qué quiere decir? Que en su citoplasma hay menos cantidad de agua que en el medio externo. Entonces el agua va a tender a salir desde la célula, desde el interior de la célula hacia el medio externo, ¿sí? Entonces el glóbulo rojo se va a terminar achicharrando. Y en el tercer vaso de precipitados lo que vamos a ver es que el glóbulo rojo se hinchó, porque el glóbulo rojo está en un medio hipotónico. ¿Qué quiere decir? Que adentro en el citoplasma hay mayor concentración de solutos que en el medio externo. El medio externo es hipotónico. El agua va a tender a entrar al glóbulo rojo y va a entrar en forma libre hasta un cierto punto que va a hacer que estos glóbulos rojos estallen. El tercer transporte pasivo que nos queda por describir es la difusión facilitada. Es un transporte pasivo porque las moléculas para moverse de un lado al otro de la membrana no necesitan energía y se mueven a favor de un gradiente de concentración. ¿Quiénes utilizan este transporte? Las moléculas polares grandes, las moléculas cargadas, que no pueden atravesar libremente la membrana plasmática, ¿sí? Las que ayudan o facilitan este movimiento a través de la membrana se llaman proteínas transportadoras o carriers. Fíjense que en el primer diagrama tenemos como ejemplo la glucosa. La glucosa es un hidrato de carbono que para atravesar la membrana necesita de una proteína integral, de una proteína transportadora. Fíjense cómo la glucosa lo que hace es se inserta en el surco de la proteína transportadora, que tiene un surco en el medio. En el segundo diagrama van a ver que la proteína lo que hace es cambiar la forma, ¿sí? Una vez que la glucosa entró y se situó en el medio del surco de la proteína se cierra del lado externo, se abre del lado interno y de esta manera en el tercer diagrama se ve cómo la glucosa se libera hacia adentro de la célula. ¿Qué pueden observar acá? Primero que la glucosa entra a través de esta proteína transportadora que la ayuda. Segundo, que la glucosa está pasando a favor de un gradiente de concentración porque fuera de la célula, que es el espacio amarillo, hay más moléculas de glucosa que adentro, ¿sí? Entonces esto se realiza sin gasto de energía. Pero ¿de qué depende la velocidad de difusión? Habíamos dicho que dependía de la carga de la molécula, del tamaño de la molécula, pero acá del tamaño de la molécula, de la carga de la molécula y del gradiente, de cuál es la diferencia de concentración entre afuera y adentro. Pero acá hay un cuarto factor que se suma a las condiciones que determinan la velocidad de pasaje de una sustancia de un lado a otro. Fíjense, si ven este gráfico, ven que no es una recta, que a mayor cantidad de glucosa cada vez se acelera más la reacción, sino que comienza como una recta y llegando a valores mayores de concentración de glucosa, la recta se aplana, ¿sí? Se transforma en una curva que se aplana y es como que la velocidad se mueve, la velocidad se vuelve constante, ¿sí? La glucosa pasa a una velocidad constante y el pasaje no se acelera más. ¿Qué es lo que sucede? Que la velocidad de la glucosa, del pasaje de glucosa de un lado a otro, no solo depende de la diferencia de concentración entre adentro y afuera, sino que va a depender de la cantidad de proteínas transportadoras que haya insertadas en la membrana de la célula. Imagínense, hacemos un paralelismo con el molinete de un tren, la entrada para una estación de tren, que si ustedes tienen dos molinetes,
2 personas van a pasar sin problema a una cierta velocidad, 4 personas también, 8 personas también, pero a partir del momento en que hay 20 personas que quieren pasar rapidísimo a través del molinete, la velocidad de entrada de la gente a esa estación va a depender de la cantidad de molinetes que van a determinar la velocidad de entrada de la gente, ¿sí? Entonces, en el momento en que la velocidad se vuelve constante, se llama saturación, porque es el momento en el cual todas las proteínas están ocupadas haciendo pasar glucosa de un lado al otro de la célula. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es ver el movimiento de partículas a través de la membrana plasmática, desde el exterior de la célula hacia el interior. Entonces, ¿qué vemos? Que hay moléculas como esta que está intentando entrar ahora, que no entra a través de las proteínas, pero puede atravesar libremente la membrana. Eso es por difusión simple, porque esa molécula es no polar, hidrofóbica y la puede atravesar. Esta pelota vemos que no calza en ninguna de las proteínas que está en la membrana y tampoco puede atravesar la membrana a través de los fosfolípidos. Y este hexágono vemos que intenta pasar por la primer proteína de membrana y no puede atravesarla. ¿Por qué? Porque esa proteína no es específica para esa sustancia, ¿sí? Entonces, la primera proteína que tiene un canal recto no puede permitir pasar esta, pero la otra que tiene, fíjense, la forma particular que encaja justo con esa sustancia, sí permite el pasaje de la proteína, el pasaje de la sustancia. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que las proteínas que están en la membrana y que sirven como transportadoras de sustancias son específicas y solo dejan pasar a un tipo de sustancia particular, que el poro que tienen en el medio es complementario no solo a la forma de la sustancia que va a pasar, sino también son complementarias las cargas. Otro ejemplo de transporte pasivo, que también es una difusión facilitada, que quiere decir que permite el pasaje de moléculas polares o moléculas con cargas, es las proteínas de canal. Las proteínas de canal son, como 2 ejemplos que son los más conocidos, son las acuaporinas, que son proteínas que permiten pasar agua a través de la membrana plasmática, y proteínas que son canales iónicos, ¿sí? Que son los mejor caracterizados, que, como dice su nombre, dejan pasar iones. Los iones son moléculas o átomos que tienen carga positiva o negativa y no pueden atravesar libremente la membrana. ¿Cómo se comportan estos canales? Hay canales iónicos que no son regulados, que quiere decir que estos canales, fíjense que son proteínas que tienen en el medio un poro, ¿sí? Entonces, la proteína canal que está de color verde es un canal iónico no regulado. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay mayor concentración de un lado de la membrana plasmática con respecto a otro, al lado interno, ¿qué pasa? Los iones pasan libremente por ese canal a favor de un gradiente de concentración. En cambio, si ustedes observan los canales iónicos, las proteínas de color rojo, ven que esto es un canal iónico regulado. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que la primera proteína es una proteína que está cerrada, ¿sí? Está cerrada. No, el canal está ahí formado, pero el canal está cerrado y no deja pasar ningún ion a través de ella. Pero cuando recibe una señal específica, que puede un neurotransmisor, que puede ser una hormona, ¿sí? Una señal específica, este canal se abre de alguna manera y los iones pasan rápidamente a través del canal a favor de un gradiente de concentración. Entonces, estos canales son regulables y además les quiero decir que son selectivos. ¿Qué quiere decir? Que cada canal deja pasar a un ion particular. Hay un canal para cada ion particular.
Acá les muestro a modo de ejemplo cómo sería el pasaje de sustancias de iones a través de los canales. Si el canal está abierto, como hay mayor concentración de los iones adentro que afuera, lo que sucede es que en el canal abierto los iones pasan desde adentro hacia afuera. En cambio, en la segunda proteína se ve que el canal está cerrado, con lo cual hay una diferencia y un gradiente de concentración entre adentro y afuera, pero los iones no se mueven porque el canal está cerrado. Bueno, en esta diapositiva les presentamos una especie de problema que ustedes deberían intentar resolver y justificar, en el cual se muestra un gráfico y en ese gráfico está representada la velocidad de transporte de dos sustancias, la sustancia A y la sustancia B, y la velocidad de transporte desde el medio extracelular hacia el interior de la célula, ¿sí? Tienen que considerar que es un transporte simple, o sea que el movimiento de las sustancias es a favor de un gradiente de concentración. Entonces, acá les dejamos 4 preguntas. ¿A través de qué mecanismos se incorporan a la célula sustancias A y B? ¿Qué características químicas tienen dichas sustancias? Dar ejemplos posibles. Esto usen las diapositivas anteriores que les estuve explicando. ¿Cómo define difusión? ¿Por qué es más rápida en los gases que en los líquidos? ¿Y por qué aumenta a temperaturas más altas? ¿Por qué la velocidad de difusión aumenta a mayor temperatura? ¿Sí? Acá tienen las respuestas. Entonces, como ya le estamos diciendo la respuesta, lo que les faltaría a ustedes es justificarla. El próximo transporte a través de la membrana que les quiero presentar se llama transporte activo. ¿Por qué es un transporte activo? Porque es un transporte que se realiza con gasto de energía, y este gasto de energía es porque el movimiento de las moléculas se da en contra de un gradiente de concentración. Es como que hay que empujar las moléculas para que se muevan en contra de la dirección que naturalmente podrían tomar. Entonces, un ejemplo de un transporte activo son bombas iónicas. Se llama bombas porque son proteínas como que trabajan empujando moléculas de un lado al otro en contra del gradiente de concentración. Entonces, fíjense este ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos las bolitas verdes, que son moléculas o átomos de sodio. Sodio, primero, quiero que sepan que es un ion que tiene carga positiva, ¿sí? Fíjense que el sodio, si tomamos que el exterior es la parte superior de la bicapa lipídica, tenemos por fuera mayor concentración de sodio que adentro. El sodio, ¿qué va a pasar? Naturalmente va a tender a entrar. Y el otro ion que va a estar implicado en este movimiento de transporte activo es el ion potasio. El potasio también tiene carga positiva, ¿sí? Y como observarán, adentro de la célula hay más potasio que afuera, con lo cual el potasio va a tender a moverse naturalmente desde adentro hacia afuera. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta bomba, que es esa proteína integral de membrana, que se llama bomba sodio-potasio, es una proteína que va a bombear sodio desde adentro de la célula hacia afuera y potasio simultáneamente lo va a bombear desde afuera de la célula hacia adentro. Como está moviendo estas dos moléculas o estos dos átomos en contra del gradiente de concentración, para realizar este movimiento lo que hace es gastar energía. ¿Cuál sería la energía? ¿De dónde sale la energía? La energía sale de la molécula
que es la moneda energética de la célula, que es el ATP o el adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato es una molécula que tiene 3 fosfatos entre sí. Como ven en esta diapositiva, el adenosintrifosfato, ¿sí?, lo que tiene es 3 fosfatos unidos entre sí. Los fosfatos tienen carga negativa. Para unir un fosfato con otro, lo que se necesita es aportar mucha energía para que un fosfato que es negativo pueda unir un segundo fosfato que también es negativo, y hay que entregar mucha energía para unir un tercer fosfato a esa molécula. Es como si uno tratara de acercar un imán a otro imán por las caras que se repelen entre sí. Hay que hacer mucha fuerza para tratar de juntar 2 imanes que tienden a separarse, ¿sí? Entonces, cuando esas uniones se rompen, se liberan mucha energía porque en esas uniones había guardada mucha energía, ¿sí? Entonces, esa molécula que ven ahí representada con 3 grupos fosfatos es el adenosintrifosfato, y cada vez que se le corta el último fosfato, se libera mucha energía, energía que es aprovechada por la bomba de sodio y potasio para bombear sodio y potasio en contra de un gradiente de concentración. Entonces, en resumen, acá en esta diapositiva se muestran los distintos tipos de transporte. Tienen los distintos tipos de solutos. El primer soluto azul va a atravesar la membrana en forma directa, va a ser un soluto chiquito, no polar, que puede atravesar la membrana libremente a favor de un gradiente de concentración, y va a utilizar este transporte que se llama difusión simple. En cambio, los demás solutos no pueden atravesar libremente la membrana. Debe ser porque se debe tratar de solutos que son de alguna manera polares o con carga, entonces necesitan de proteínas que los transporten. En el caso de la proteína amarilla, vemos que es una proteína canal que tiene un poro que mediante una señal se va a abrir y va a dejar pasar los solutos a favor de un gradiente de concentración. Eso se llama difusión facilitada, y está facilitada el transporte de un ion por una proteína canal. El otro tipo de difusión facilitada es cuando una sustancia, como por ejemplo la glucosa, que es un hidrato de carbono, atraviesa la membrana utilizando una proteína transportadora o un carrier. ¿Qué sucede? El azúcar, la glucosa, lo que hace es interaccionar con la proteína. Fíjense que primero se va a pegar al lado externo de la proteína, después la proteína va a cambiar su forma para que el azúcar quede liberada del lado interno de la membrana plasmática. Este es otro ejemplo de difusión facilitada. Entonces, tanto la difusión simple como la difusión facilitada son ejemplos de transportes pasivos. El movimiento de moléculas es a favor de un gradiente de concentración y no hay gasto de energía. Y distinto es el último transporte, que es el transporte activo. Hay gasto de energía, hay una proteína involucrada que se llama bomba, y el movimiento de partículas es en contra de un gradiente de concentración, y la energía se usa para empujar las moléculas desde donde hay menos concentración hacia donde hay más. El último transporte que nos toca ver es un transporte que se llama mediado por vesículas, que es un transporte que nosotros ya vimos cuando vimos el movimiento de sustancias desde lo que es el retículo endoplasmático rugoso hacia el Golgi, que es cuando las sustancias se trasladan de un lado a otro a través de vesículas. Fíjense que en esta diapositiva está como entrando una molécula grande, que lo que sucede es que la molécula va a empezar a ser rodeada por la membrana plasmática, de tal manera que la membrana plasmática va abrazando la molécula hasta que se cierra, y esa molécula queda dentro de una vesícula. Entonces,
Esto se llama endocitosis, porque la célula metió adentro de una vesícula una macromolécula, una molécula grande que estaba afuera. Esta manera de transporte, esta forma de transporte, lo pueden utilizar las proteínas y polisacáridos muy grandes, ¿sí?, que no son capaces de atravesar la membrana a través de proteínas, entonces la célula las mete a través de vesículas. También la célula puede sacar hacia el exterior sustancias a través de este transporte y se llama exocitosis. Por ejemplo, en el ejemplo de las vesículas verdes, lo que tiene la célula dentro de una vesícula es algo que quiere sacar. Entonces lo que hace es esa vesícula se va acercando hacia la membrana plasmática, la membrana de la vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática, de tal manera que en un momento dado la vesícula termina abriéndose y el contenido de la vesícula queda liberado hacia el exterior. El transporte mediado por vesículas puede ser fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptor. Fagocitosis es cuando se incorpora un sólido, que puede ser, por ejemplo, una bacteria que es incorporada por las células fagocíticas del sistema inmune. Pinocitosis es cuando adentro de una vesícula la célula incorpora líquidos. Y endocitosis mediada por receptor es cuando hay sustancias que se unen a proteínas de membrana específicas y se forma la vesícula con el receptor que tiene unida la sustancia. Última diapositiva, lo que ven es cómo ocurre la endocitosis de lo que es, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Fíjense cómo al principio viene este bicho o bacteria, la célula lo engloba, la membrana plasmática se hunde formando una vesícula y el microbio termina siendo fagocitado o endocitado por la célula. Una vez que esta bacteria está dentro, se fusiona con el lisosoma. Acuérdense que el lisosoma servía para degradar, había un montón de enzimas hidrolíticas dentro del lisosoma que rompían y degradaban distintas moléculas. En este caso degradan la bacteria, se quedan con todo el contenido degradado en la vesícula y ese contenido de la vesícula es liberado hacia afuera de la célula. Entonces, con esta última diapositiva terminamos la segunda parte de la clase.